Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shai y yo hago videos en YouTube sobre tecnología. No, mentira. Me estoy copiando la intro literalmente me estoy copiando la intro de Víctor Abarca, que, bueno, es uno de los youtubers de tecnología y podcasters que más admiro. Y admiro porque esa persona me ha inspirado para hacer este podcast en cierta parte. Entonces me copié, pero no sé cómo. Bueno, es igual, ya ustedes ya saben quién soy, cuántos años tienen. Lo que ustedes no saben es cuándo cumplo años. 16 de julio, por favor, salúdenme en Instagram. Fortnite. Ok, hoy ya tenemos un episodio nuevo y no es el que les iba a contar. De hecho, yo lo cambié antes de grabar este episodio. ¿Por qué? Porque no me sentía bien contándoles algo que simplemente fuera muy chico. Porque, bueno, iba a ser un episodio sobre amar lo que haces. ¿Y por qué es importante amar lo que haces? Mira, cuando, ¿cuál es la diferencia entre las personas que son mediocres y las personas tan geniales y que nunca paran de aprender? Y eso es justamente una de las diferencias, que las personas geniales siempre hacen más cosas que las personas mediocres. Pero, ¿por qué si estos dos estudiaron la misma carrera? ¿O por qué si estos dos al principio trabajaron en el mismo trabajo? Es de uno La diferencia creo que es cuando uno ama más lo que hace. Cuando uno más ama lo que hace, uno siempre va a hacer más cosas que el otro. Entonces, por ejemplo, se va a quedar más horas en el trabajo, va a trabajar esas horas extras sin pago. No le importa porque lo que más le importa es aprender más conocimiento, tener más experiencias y justamente entablar con otras personas de su mismo sector. Eso es eso es una persona totalmente valiosa. Y esas personas, al final, tarde o temprano, llegan a vivir bien, llegan a soñar con todo lo que hacen. Por ejemplo, un músico siempre va a soñar con música. Un músico va a estar durmiendo pensando en las letras. Un músico vive por la música. Entonces, es algo que no todos tenemos, pero ciertamente nos debemos dar cuenta que es aquello que nos hace feliz, que es aquello que nos apasiona hacer. Y para mí, hacer esto es algo que me hace completamente feliz. Simplemente es divertido. Es divertido grabar podcast. A veces es tedioso, pero simplemente el lado divertido es más fuerte que el lado tedioso. Pero vale, voy a mezclar este podcast, el podcast que iba a ser, el episodio que iba a ser con este podcast, porque ahora sí se nutre y ahora sí viene más reforzado, porque también les voy a hablar sobre crear historias, cómo crear historias, porque todo el mundo tiene algo que decir, todos tienen una historia que contar, pero muchas veces las personas no lo hacemos por diferentes razones. Yo creo que muchas veces callamos historias porque simplemente pensamos antes de lo que suceda, antes de que suceda. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, tienes una historia bochornosa o, ¿cómo decirlo? Una historia que es, no sé, embarazosa y no la quieres contar porque te esperas malas reacciones de ello o te esperas reacciones de burla, pero realmente a veces es bueno contarlas porque al final termina divirtiendo a tus amigos, a las personas a que les cuentas. Entonces, de alguna u otra manera siempre contamos historias, pero es un poco diferente contarles historias a personas desconocidas o personas que aún no conoces, pero personas de ahí afuera. Porque siempre contamos historias a nuestra familia, contamos historias a nosotros mismos, desarrollamos historias, contamos historias a nuestros amigos, al lugar donde vayamos, pero siempre termina siendo un sector chico comparado al mundo, que le puedes contar historias al mundo. ¿Cómo les puedes contar historias al mundo? Hay muchas maneras, pero muchas veces nos parece tedioso hacerlas. Por ejemplo, una de las más tediosas que yo pienso que es tedioso, pero a la vez pienso que es hermoso, es contar historias a través de las canciones. Puede ser tedioso cuando lo llevas al mundo profesional, pero literalmente a un nivel tan profesional como, no sé, hacer canciones de manera industrial. Pero contar historias no tiene que ser así en música. Puede también ser, no sé, coges el cajón y comienzas a decir, no sé, por ejemplo, yo tenía 9 años, me secuestraron en... No, algo así, literal, o sea. Entonces, no tiene que ser tan
profesional, porque a veces muchas de las cosas a veces nunca nacen siendo perfectas. Por ejemplo, yo al empezar este podcast y aún sigo grabando con mi celular, pero eso no quiere decir que tenga algo de malo, simplemente es el medio que yo utilizo para poder comunicarme contigo. Y yo al principio no sabía editar nada, entonces simplemente antes, cuando tenía el otro podcast, simplemente lo grababa con mi celular y simplemente subía a Spotify, pero hasta ahí. Y al principio no era perfecto, pero muchas de esas cosas no tienen que ser perfectas al inicio, es simplemente puedes hacerlas imperfectas, pero poco a poco van a ser un poco más profesionales, poco a poco vas a ir implementando más cosas y poco a poco se va a ver un poco más bonito, más perfecto, pero que la perfección no sea un límite, porque nunca lo vas a encontrar. Es difícil porque muchas veces queremos buscar el mejor diseño, el mejor color, la mejor tipografía de letra, pero no siempre vamos a quedar contentos con nuestro resultado, a veces. Entonces, mejor cuando comiences algo, simplemente hazlo y ya. No busques perfección al inicio porque no la tendrás. Y sobre herramientas tampoco las vas a tener muchas veces. Si tú tienes el acceso a tener herramientas poderosas para hacer podcasts, videos, pues adelante. Pero si no lo tienes, pues no hay ningún problema con que comiences con lo que tienes, porque simplemente eso es como comienzan muchas personas y es también lo normal. Es común que muchos comiencen con sus celulares, que muchos comiencen sin una computadora, pero de ti dependerá que ames lo que haces, porque si amas lo que haces vas a hacerlo más y más y más, y cada vez va a ir mejorando y cada vez vas a ir implementando muchas más cosas, y al final, tarde o temprano, vas a llegar viviendo bien, vas a llegar a tener una computadora, a tener una cámara, a tener ya unos micrófonos. Entonces tarde o temprano vas a ir mejorando tu contenido, y mientras más ganas le dediques, más cosas vas a poder mejorarlo. Entonces literalmente es eso, nadie comienza perfecto. Una historia nunca es perfecta y una historia tiene que tener algo, una sensación de trama. Entonces bueno, todo dependerá. Yo creo que una de las cosas más importantes es que todo depende en lo que les quieras transmitir a las personas, porque al final de todo las personas tienen que llevar algo en la mente. Por ejemplo, si es una historia de romance, si es una historia de no sé, épica, algo tiene que llevarse a la mente, o simplemente conectar con las personas. Por ejemplo, la persona al final tiene que, por ejemplo, no sé, podría sentirse identificado contigo, con todo lo que le pasa. Entonces decir como que, wow, eso también, no sabía que eso también le pasa a otras personas. Entonces algo así. Y sí, sentimientos. Sentimientos es una de las cosas más, no sé, más memorables. Cuando tú ves, por ejemplo, una película, cuando yo vi Avengers, la última, yo literalmente, bueno, esto sí, a ver, yo lloré cuando se murió el señor Tony. Entonces hay ciertas cosas que nunca vas a olvidar y siempre van a perdurar. Cuando veas el título, por ejemplo, si yo veo Avengers, digo, no la quiero ver. Bueno, ya está bien, soy resiliente. Pero algo así, ¿sabes? Ya te recuerdas lo que has sentido la vez pasada. Entonces, hay cosas que son memorables, más que las palabras, más que las imágenes. Literalmente lo que sientes es lo más memorable. Esto se puede llevar a muchas otras cosas más. Te puedo explicar esto con otro tipo de ejemplos, aunque un poco incómodos. Por ejemplo, con una relación amorosa, ¿qué tal si terminas con tu novio o novia? Obviamente si la ves a las personas, ¿recuerdas sentimientos dobles? No sé, nunca me ha pasado, así que no sé, no te puedo decir algo exacto, pero yo me imagino más o menos que puedes sentir a la vez dolor, sentimientos tristes, negativos, pero también puedes sentir sentimientos del pasado, que has sentido mariposas, algo así. Entonces, ciertamente los sentimientos perduran, ya creo que lo tienes claro. Entonces, así, eso es lo más importante para crear historias. Con eso ya te dije todo y ya te puede salir el podcast si quieres, pero hay más cosas, hay más cositas. Luego de eso se viene un poco más el apartado técnico, aunque yo te digo que lo primero no es lo más importante. Tienes un celular, graba con un celular. Tienes un micrófono,
chévere, graba con el micrófono. No tienes nada, pues emprésate, busca las maneras de tener algo de herramienta, la herramienta mínima para poder conectar con el mundo. Entonces, luego de tener sentimientos, luego que tu historia tenga sentimientos y tenga un fin en concreto, algo que transmitir, simplemente es hora de ponerlo en el papel y comenzar a poner lo que tienes en la cabeza en ese papel. Y eso es muchas veces lo que yo hago. Y es siempre, no siempre, pero a veces me gusta escribir un guión. Hay veces en las que no, hay veces en las que me gusta contar lo más personal, más de lo que sale de mi mente. Pero hay veces en las que simplemente sería un poco mejor ordenar las ideas. Y eso lo puedes hacer con un guión. Simplemente escribe en un papel todo lo que tú quieres decir y al final lo vas ordenando de una manera entendible y con ese fin en concreto. Y al final, cuando hagas el producto, digamos así, cuando hagas la versión final, ya sea un video, ya sea un podcast, ya sea un blog, aplica los sentimientos. Aplica como, por ejemplo, ponte a llorar en el video. Ok, no, pero algo así, simplemente es algo que no lo consigo aún. Pero me gustaría aplicar más sentimientos porque literalmente fuera de cámaras yo tengo muchos más sentimientos de lo que se ve. Pero obviamente a veces se me nota más, a veces se me nota menos. Pero simplemente eso es un trabajo que poco a poco se va haciendo más notable. Entonces también poco a poco la gente se va a dar cuenta de quién eres en realidad. Y va a haber personas con la que conectas. Y va a haber otros con las que no. Y así es el mundo. Yo te lo expliqué en un video de Shy, donde hay veces en las que las personas van a estar bien contigo y hay veces en las que no. Así funciona el mundo, porque no todos van a ver lo que tus ojos ven. Y bueno, eso es casi todo por hoy, pero me falta el toque especial, la chispa. Y la chispa especial es... Muchas gracias por escuchar el podcast. Si quieres suscribirte a mi canal... No, mentira. Ok, la chispa especial es algo que no todos solemos hacer, pero para contar historias, para hacer lo que sea, incluso para hacer publicidad, yo creo que esto es lo más importante. Más que simplemente tener un fin en concreto, más que tener una bonita edición de video. Lo más importante, y esto lo recalco muchas veces, es que tu historia sea humana. Porque lo que más nos gusta a nosotros es una sensación natural, es una sensación buena y placentera. Entonces, simplemente trata de que tus historias sean lo más reales posibles, menos filtros y más de ti. Yo cuando edito mis videos, yo cuando hago este podcast trato de editar, pero no perfeccionando las cosas. Simplemente si hay una pausa que me tomo para respirar o para tomar agua, lo corto porque eso no es tan agradable de escuchar. Pero eso es porque obviamente lo tienes que cortar, es una parte donde no hablas. Pero no estoy cortando, no estoy editando de alguna manera que salga perfecto. Entonces tratar de mostrar tu lado más humano es más valioso para ti. Eso es el toque especial. Eso es lo que las personas, no todos hacen, pero al final termina siendo la diferencia entre las buenas historias y las historias que son Entonces ya sabes, las buenas historias son humanas y son redactadas de la manera más humanas posibles. Entonces, sí, eso es algo bonito porque muchas veces nos encanta ser tratados de manera más natural y no de manera tan robot. Por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, otra vez hablando de la universidad. Bueno, cuando yo iba a la universidad, cuando iba a entrar a las oficinas, no las oficinas, sino al campus, siempre había oficiales ahí, los de seguridad. Entonces simplemente se comportaban de alguna manera muy presionados, se les veía en sus ojos que eran unas personas que literalmente, les aborrecía lo que hacían, o algo así. Simplemente, y cuando te saludaban, no te saludaban, te decían que, como pidiéndote el carnet universitario, ok, pase. Y así con todos.
Entiendo, porque la carrera, bueno, o la profesión que ellos llevan es también muy tediosa, donde tienes que estar parado ahí en un portón y todo el día. Entonces, sí, por esa parte también les entiendo, pero muchas veces esto es malo porque al final no nos deja crecer como personas, sino tratamos de cambiar las cosas. El futuro es lo más humano. Las cosas que hoy en día hacemos, las hacemos con mucho cariño y mucha humanidad. Y ciertamente las cosas de ser robots es ya una cosa del pasado. Dejémoslo los robots para literalmente robots y dejamos lo humano para literalmente humanos. Y si te das cuenta, tratamos de hacer los asistentes virtuales como si fueran personas reales. Les ponemos voces de reales. Tú dile, ok Google, y Google, hi, I'm Google, I'm your assistant. Y muchas más cosas. Y literalmente parece una persona. Entonces, tratamos de hacer las cosas más humanas, pero ciertamente no todos son humanos. Así que, para complementar un poco más esa historia humana, es muy importante de hacer las cosas literalmente con sentimiento, con un fin en concreto y sobre todo hacerlo más humano. Déjalo para el último, deja para el último las herramientas que uses. Deja para el último tener la última cámara, el mejor micrófono o el mejor ambiente. Eso es lo menos importante, porque lo más importante es qué es lo que tienes en mente para decir al mundo y cómo lo vas a decir. Entonces, ese es el episodio de hoy día. Creo que crear historias es muy placentero y sobre todo decirlas. Y en lo personal a mí me lo disfruto bastante porque es algo que realmente me complementa y me ayuda a ser mejor persona, a transmitir mejores historias. Y cada vez constantemente vamos desarrollando más historias y esto es lo bonito de vivir esto. Y también lo bonito de hacer esto, de crear videos, de hacer podcast, porque tengo algo que decir a la gente y además no es algo con presión, no estoy trabajando para alguien, es un proyecto personal y es solo para crecer como persona. Esto lo hago para crecer por persona. En realidad no busco dinero de esto, no monetizo nada, y porque literalmente eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer lo que realmente amo. Y si bien esto no es lo que tenía planeado para amar en un pasado, simplemente me da mucho la curiosidad y cada noche cuando duermo yo pienso en nuevas ideas de videos, yo pienso en nuevas ideas del podcast, yo pienso en aquellas cosas que literalmente dije, ¿habré dicho bien? ¿O será esto cierto? Y me pongo a investigar, o sea, es también la obsesión que yo tengo, y no es malo. De hecho, la obsesión es una de esas chispas de curiosidad que a veces nos ayuda a crecer mucho más como profesionales, como persona que está amando lo que hace. Entonces, simplemente la obsesión es muy buena. Y sí, así son las cosas. Yo creo que actualmente soy una persona que literalmente ama lo que hace y no me consideraría mediocre para nada. Y si hay algo en lo que las personas quieran ayudar constructivamente, estoy dispuesto a recibir la ayuda, los comentarios, porque literalmente te ayuda y eso es lo único que yo busco. Lo que yo busco es conectar con las personas y decirles cosas y también que ellas me digan cosas y así crecer los dos. Ese es el fin, no hay nada malo, aquí no hay troco. Entonces, muchas personas tratan de buscar más de lo que no pueden, más de lo que no pueden, más de lo que no deben. Entonces, no trates de contar historias por simplemente sacar algo de dinero o algo así. No, eso al final de cuentas, tarde o temprano vas a llegar a tener, pero todo a su paso, todo a su ritmo. Esto tarda lo que tiene que tardar. Sobre todo, tú tardas lo que tienes que tardar, porque cada persona es totalmente diferente. Y lo que te decía, en el episodio que iba a contarte, también te iba a decir algo de que es muy importante no comenzar, y acá también te lo dije, que es muy importante comenzar sin herramientas. O sea, no intentes comenzar con todo lo perfecto, porque no lo hay. Entonces simplemente muchas personas no tienen los recursos, muchas personas no tienen las herramientas y el acceso a ellas, y eso está totalmente bien, porque yo creo que con un poco de internet y
con un celular basta para contar historias al mundo. Y imagínate todo lo que puede hacer una persona con eso. Es inimaginable, porque quién sabe, esto no para y hay personas que pueden hacer cosas increíbles, hay personas que hacen cosas increíbles. Así que anímate a crear historias, anímate a contarles historias al mundo, porque tarde o temprano a todos nos encanta escuchar historias. A mí me encanta escuchar historias, a todo el mundo les encanta escuchar historias, pero si las dices al mundo, ¿qué te imaginas que va a salir de ahí? Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Shai y salúdame que mi cumpleaños es el 16 de julio. Ok, no. Bueno, sí o sí te voy a dejar mi canal y mi cuenta de Instagram acá abajo. Y nada, simplemente sígueme y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, quédate.